Resumen de la Biblia Génesis. Génesis significa nacimiento o comienzos. Este libro contiene los registros de la creación. El jardín del Edén, los antediluvianos, o las personas que vivieron antes del diluvio. El diluvio. La torre de Babel. La dispersión de las razas. Y las vidas de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y José. El sistema patriarca es el gobierno por el varón que era la cabeza del clan. Génesis ha sido llamado el libro de los orígenes, pues todos los otros libros de la Biblia surgen de él. Este libro, que muestra cómo era en el principio, es un relato de la creación, de la relación de Dios con el hombre y la promesa de Dios a Abraham y sus descendientes. Éxodo. Éxodo significa salida, y la referencia es a la salida de los hijos de Israel de Egipto. Este libro consiste de un relato del nacimiento y los primeros años de la vida de Moisés. Las 10 plagas. El viaje desde Egipto hasta el Sinaí. La entrega de la ley. Y una descripción del tabernáculo. La peregrinación de los hijos de Israel desde Egipto hasta la tierra prometida ha sido a menudo comparada a la peregrinación del creyente durante toda su vida. Los primeros 17 versículos del capítulo 20 de Éxodo contienen los 10 mandamientos, los cuales son la base del código mora de la civilización. El nombre Éxodo significa salida. Este libro cuenta cómo Dios libró a los israelitas de una vida de penurias y esclavitud en Egipto. Dios hizo un pacto con ellos y les dio sus leyes para ordenar y gobernar su vida. Levítico. Levítico y levita se derivan de Levi, el nombre de uno de los 12 hijos de Jacob. La tribu que descendía de Levi fue la tribu sacerdotal, a la cual se le encargó llevar a cabo los ritos y ceremonias de los sacrificios y la enseñanza de la ley de Moisés. El libro nos da el ritual que se usaba en los servicios del tabernáculo y describe los deberes de los sacerdotes. El nombre del libro se deriva del nombre de una de las 12 tribus de Israel. El libro registra todas las leyes y reglamentos acerca de rituales y ceremonias. Números. El libro de Números se deriva del hecho de que los hijos de Israel fueron contados 2 veces. El capítulo 10 es la continuación del relato de la peregrinación de los israelitas desde Egipto hasta Canaán, la cual se interrumpió en Éxodo 19. En su peregrinación desde el monte Sinaí, los israelitas habían planeado viajar hacia el norte y entrar a Canaán por los límites del sur. Pero se asustaron por el informe de los espías quienes hablaron del gran tamaño de los habitantes de la tierra. Como resultado de eso, anduvieron vagando por el desierto durante 40 años y finalmente entraron en Canaán por el este, cruzando el río Jordán. Las experiencias de esos años en que vagaron por el desierto están registradas en este libro. Los israelitas vagaron en el desierto por 40 años antes de entrar a Canaán, la tierra prometida. El nombre del libro se deriva de los censos promovidos durante ese tiempo en el desierto. Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley, o la segunda entrega de la ley. Muchas de las personas que habían estado presentes cuando la ley fue dada en el monte Sinaí habían muerto para esta época en la historia de Israel. Por lo tanto fue necesario repetir la ley para beneficio de la nueva generación. Deuteronomio está escrito en forma de 8 discursos de Moisés. El capítulo final registra su muerte. Moisés pronunció 3 discursos de despedida poco antes de morir. En ellos recapituló, con el pueblo, todas las leyes de Dios para los israelitas. El nombre del libro expresa esa recapitulación o segunda ley. Josué. El libro de Josué lleva ese nombre en honor de uno de los 2 espías que más tarde llegó a ser el sucesor de Moisés. Josué condujo a los israelitas en el cruce del Jordán, atacó y conquistó a los canaanitas, y dividió la tierra entre sus seguidores. Los capítulos que siguen contienen un discurso de Josué en el cual lleva al pueblo a normas elevadas de conducta personal, amonestándolos a honrar a Dios. Josué era el líder de los ejércitos de Israel en la victoria sobre sus enemigos, los cananeos. El libro termina describiendo la división de la tierra entre las 12 tribus de Israel. Jueces. Jueces narra la historia de Israel desde la muerte de Josué hasta el tiempo de Samuel. Este periodo, durante el cual el pueblo desobedeció y se alejó de Dios repetidamente, lo cual se convirtió en uno de los tiempos más oscuros de su historia. Cuando ellos se arrepentían de sus pecados y se volvían a Dios. Él levantaba líderes, llamados jueces, quienes los libraban de sus enemigos. Los israelitas desobedecieron constantemente a Dios y cayeron en las manos de los opresores. Dios constituyó jueces para librarlos de la opresión. Ruth. El libro de Ruth es una historia de amor que ocurrió durante el tiempo de los jueces. Nos da un cuadro excelente de la vida y las costumbres de esos días.
La historia está narrada en una forma tan curiosa e interesante que uno parece ver a los personajes cuando aparecen en la escena. El pasaje de 1:16 minutos, 17 segundos es uno de los más hermosos de toda la literatura. Ruth fue la bisabuela de David, por lo tanto ella perteneció al linaje terrenal de Cristo. Veases el capítulo 1 de Mateo para más detalles. El amor y la dedicación de Ruth a su suegra, Noemí, son el centro de este libro. Primera y Segunda Samuel. Estos dos libros estaban unidos en uno solo en la Biblia hebrea. Nos cuentan en detalles los días finales de la teocracia, en la cual Dios gobierna directamente a través de los jueces, y los primeros tiempos del reino. Israel rechazó a Jehová, su Dios, y pidió un rey como las otras naciones. El primer rey fue Saúl, un hombre de hermosa apariencia y guerrero competente, pero no de devoción a Dios. Cuando Saúl murió, David, a quien Dios había escogido, fue instalado como rey. Estos libros cubren la vida de David, junto con un relato de Samuel, el último de los jueces. Y Samuel. Samuel fue el líder de Israel durante el período comprendido entre los jueces y Saúl, el primer rey. Cuando el liderazgo de Saúl falló, Samuel ungió a David como rey. Y Samuel. Bajo el reino de David, la nación era fuerte y unificada. Sin embargo, después de los pecados de David, adulterio y asesinato, tanto la nación como la familia del rey sufrieron mucho. Primera y Segunda Reyes. Estos dos libros, también unidos en uno solo en la Biblia hebrea, continúan la historia del pueblo de Israel desde la coronación de Salomón, el hijo de David, como rey hasta la deportación del pueblo en el cautiverio. Se registra aquí la muerte de David, el reinado de Salomón, y la revuelta de Jeroboam y sus 10 tribus durante el reinado de Jeroboam, el hijo de Salomón. Desde esta época en adelante, la narración combina las historias de los dos reinos hasta el cautiverio de ambos. Y Reyes. Este libro comienza con el reinado de Salomón en Israel. Después de su muerte, el reino se dividió como consecuencia de la guerra civil entre el norte y el sur, resultando en el surgimiento de dos naciones. Israel en el norte y Judá en el sur. Y Reyes. Israel fue conquistado por los asirios en el 721 AC, Judá por Babilonia en 586 AC. Estos eventos fueron vistos como juicio sobre las personas por la desobediencia a las leyes de Dios. Primera y Segunda Crónicas. Los dos libros de Crónicas duplican, en un sentido, los libros de Samuel y de Reyes. Estos últimos escritos se cree que provienen de una fuente del reino del norte, y los dos libros de Crónicas de una fuente del reino del sur. Crónicas hace énfasis en la historia de Judá y la adoración del templo. Y Crónicas. Este libro comienza con las genealogías de Adán a David y luego relata los incidentes del reinado de David. Y Crónicas. Este libro cubre el mismo período de Segundo Reyes, pero con un énfasis en Judá, el reino del sur, y sus gobernantes. Esdras. El libro de Esdras nos da un relato del regreso de algunos de los exilados de la cautividad y la reedificación del templo. La tarea de reedificar el lugar de adoración, llevada a cabo en un ambiente de hostilidad y paganismo, fue demorada también por la frialdad espiritual del pueblo. Después de estar cautivos en Babilonia durante varias décadas, el pueblo de Dios volvió a Jerusalén. Uno de sus líderes era Esdras. Este libro contiene la advertencia que Esdras hizo al pueblo para que éste siguiera y honrara a la ley de Dios. Nehemías. Aunque mayormente de naturaleza biográfica, el libro de Nehemías es el último de los libros históricos del Antiguo Testamento. Como copero del rey Artajerjes, Nehemías disfrutaba de una vida lujosa. Pero después de enterarse de las condiciones que existían en Jerusalén, renunció a esa vida para regresar a la ciudad de sus antepasados a fin de reedificar los muros. Un hombre de acción, fue también un líder de mucha firmeza. Bajo Nehemías se llevaron a cabo importantes reformas religiosas y sociales. Después del templo, también se reconstruyó el muro de Jerusalén. Nehemías fue quien dirigió ese emprendimiento. Él también colaboró con Esdras para restaurar el fervor religioso del pueblo. Esther. Este libro registra una de las liberaciones que los judíos experimentaron en su historia. Los descendientes modernos de los judíos leen este libro durante la fiesta de Purim en memoria de aquella liberación. Esther es una joya literaria que se lee con interés y deleite tanto por los jóvenes como por los adultos. Nos ofrece un buen ejemplo de la providencia de Dios, quien predice lo que va a ocurrir y cuida de sus hijos. Este libro cuenta la historia de una reina de Persia, que denunció un complot para destruir a sus compatriotas. Con eso ella evitó que todos fueran aniquilados. Job.
Muchos consideran a Job como una de las piezas literarias más antiguas que existen. El patriarca Job, un hombre justo, de repente sufre las pérdidas de propiedad y, uno por uno, todos sus hijos. Como si esto no fuera suficiente, él mismo es arrojado en un sufrimiento físico terrible. Una gran parte de este libro está dedicada a la discusión filosófica del sufrimiento entre Job y sus amigos. Los amigos le acusan diciéndole que de acuerdo con las leyes de la naturaleza, el sufrimiento viene como resultado del pecado. Job insiste en afirmar que él es bueno, y que el sufrimiento debe tener otro propósito. Los últimos capítulos nos dicen de qué modo su prosperidad le fue restaurada. La pregunta ¿por qué sufren los inocentes? Es tratada en esta historia bíblica. Salmos. El libro de los Salmos fue el himnario de los hebreos. Cerca de 70 salmos se atribuyen al rey David, y el resto a otros autores. Una gran cantidad de himnos que cantan los cristianos hoy día han tomado su letra de los salmos. Este libro está compuesto por 150 poemas, algunos de los cuales son de una gran belleza expresiva. De ellos, los salmos 1, 19, 22, 23, 90, 100 y 103 son quizás los más destacados. Estas 150 oraciones se utilizaron por los hebreos para expresar su relación con Dios. Abarcan todo el campo de las emociones humanas, desde la alegría hasta el odio, de la esperanza a la desesperación. Proverbios. Un proverbio es una oración corta que comunica una verdad moral en una forma concisa y aguda. La enseñanza por medio de proverbios se originó en el Oriente y es una de las formas más antiguas de instrucción. El mensaje principal de esos proverbios es que la sabiduría comienza con Dios. Este es un libro de máximas de sabiduría y enseñanzas éticas y de sentido común sobre cómo vivir una vida recta. Eclesiastés. Eclesiastés significa el orador o el predicador. Este libro parece haber sido escrito como un soliloquio, una persona hablando consigo misma. De acuerdo con la tradición judía, Salomón fue el autor, aunque algunos eruditos dicen que fue escrito en una época posterior. La palabra vanidad, que aparece muchas veces en el libro, significa transitorio o pasajero. Cuando el autor dice que todas las cosas son vanidad, quiere decir que se acabarán. El último capítulo, citado muy frecuentemente, es muy interesante e instructivo. Las referencias simbólicas se refieren a las diferentes partes del ser humano. En su búsqueda de la felicidad y el sentido de la vida, este escritor, conocido como filósofo o predicador, hace preguntas que están todavía presentes en la sociedad contemporánea. El Cantar de los Cantares. Este libro también se llama Los Cánticos de Salomón, a quien se le atribuye la paternidad literaria. Es la historia de un amor puro y profundo entre un hombre y una mujer. Salomón escribe acerca de la belleza y de lo sagrado de esa relación. La historia simboliza el gran amor de Dios por su pueblo. Este poema describe la alegría y el éxtasis del amor. Simbólicamente ha sido aplicado al amor de Dios por Israel y el amor de Cristo por la Iglesia. Isaías. Este libro fue escrito en una época agitada. El pueblo se había alejado de la religión y se había corrompido. El profeta Isaías predijo la cautividad babilónica tanto para Israel como para Judá. Pero también profetizó el regreso de los exilados y la venida del Mesías. En los capítulos 9, 11 y 53 se encuentran las dramáticas descripciones de Cristo y de su reino, escritos más de 500 años antes del tiempo de Cristo. El libro de Isaías es una de las grandes obras maestras del mundo. Escrito por una persona educada, en un buen hebreo, contiene un estilo elevado, una expresión vehemente, un sentimiento ferviente y una vivida imaginación. Está citado en el Nuevo Testamento en más ocasiones que cualquier otro libro. El profeta Isaías trajo el mensaje del juicio de Dios a las naciones, a un futuro rey, al igual que David, y él prometió una era de paz y tranquilidad. Jeremías. El profeta Jeremías vivió en una época triste en la historia del pueblo hebreo. Durante esta época, el pueblo del reino del sur, o Judá, fue llevado por Nabucodonosor a la cautividad en Babilonia, aunque Jeremías quedó en Jerusalén. Él escribió con autoridad en cuanto a la seguridad del juicio de Dios sobre un pueblo pecaminoso como también de la grandeza del amor divino. Mucho antes de la destrucción de Judá por Babilonia, Jeremías predijo el justo juicio de Dios. Aunque su mensaje es mayoritariamente de destrucción, Jeremías también habló del nuevo pacto con Dios. Lamentaciones. En este libro, Jeremías, de pie en medio de las ruinas de Jerusalén y del templo, lamenta la destrucción que él mismo había predicho. En el idioma hebreo, Jeremías está escrito en una serie de poemas que describen la ruina de la ciudad y la causa de la desolación.
El libro ha sido llamado un cántico fúnebre sobre Jerusalén. Como Jeremías había advertido, Jerusalén cayó ante los babilonios. Este libro registra 5 lamentos por la ciudad caída. Ezequiel. Siendo joven, Ezequiel fue llevado al cautiverio 11 años antes de la destrucción de Jerusalén. El tema de su profecía es precisamente la destrucción de Jerusalén, el juicio sobre el pueblo, y finalmente, el regreso de los exiltados y el futuro glorioso de Israel. El mensaje de Ezequiel se le dio a los judíos cautivos en Babilonia. Ezequiel usó historias y parábolas para hablar del juicio, de la esperanza y de la restauración de Israel. Daniel. La profecía de Daniel constituye uno de los libros más interesantes de la Biblia. Sus historias, caps. 1, 6, son vividas y emocionantes, y las visiones del resto del libro, caps. 7, 12, son muy significativas. Las 4 bestias de Daniel 7, 3 son consideradas las 4 grandes potencias mundiales, los babilonios, los medo-persas, los greco-macedonios, y los romanos. La segunda visión, Daniel 8, 1, es considerada como una referencia al gobierno de los griegos bajo Alejandro el Grande. El reino mencionado en el capítulo 9 es el gobierno mesiánico del reino de Cristo. La visión de los capítulos 10, 12 es considerada una referencia al fin de los siglos. Daniel permaneció fiel a Dios, enfrentando muchas presiones como un cautivo en Babilonia. Este libro incluye las visiones proféticas de Daniel. Oseas. El mensaje del profeta Oseas fue dirigido principalmente a Israel. Los primeros 3 capítulos nos dan un relato de los problemas domésticos de Israel. Tienen el propósito de mostrarnos los pecados de Israel y el amor de Dios. El resto del libro contienen denuncias contra el pueblo por su idolatría y su pecado. Oseas se vale de su experiencia conyugal, en que se dedicó a su esposa, a pesar de que ella era infiel, para ilustrar el adulterio que Israel había cometido contra Dios y para mostrar cómo el amor fiel de Dios por su pueblo nunca cambia. Joel. El libro de Joel está dividido en 2 partes. 1. Una gran calamidad causada por una invasión de langostas, y 2. La respuesta de Dios a las oraciones del pueblo. El libro contiene una profecía que se encuentra con frecuencia en los escritos de los profetas: que los judíos irían a establecer una gran nación en Palestina en el futuro. Después de una plaga de langostas, Joel instó al pueblo a arrepentirse. Amos. Amos es uno de los primeros libros proféticos. El autor profetiza que Dios ama la misericordia y no solamente los sacrificios formales. Amos nació a unas 12 millas al sur de Jerusalén, pero sus profecías fueron dirigidas al reino del norte, Israel. Él enseñó que la futura grandeza de Israel no se aseguraría por medio del poder y la riqueza, sino por la justicia y el juicio. Durante un tiempo de prosperidad, este profeta de Judá predicó a los ricos líderes de Israel en el juicio de Dios. Insistió en que pensasen en los pobres y oprimidos, antes de pensar en su propia satisfacción. Abdías. Abdías vivió en Jerusalén después de la deportación de Judá a Babilonia. Él fue el mensajero de Dios que anunció la caída de los edomitas, quienes eran los descendientes de Esau, los que se habían gozado de la caída de Judá. Él también profetizó de un futuro cuando los judíos volverían a gobernar las tierras que estuvieron una vez bajo el control de David. Abdías profetizó juicio sobre Edom, un país vecino de Israel. Jonás. El libro de Jonás es el más agradable de leer entre todos los profetas menores. Algunos eruditos bíblicos los consideran un relato histórico, mientras otros lo ven como una historia simbólica, que enseña que así como Jonás faltó en cumplir su deber con el pueblo de Nínive, así Israel faltó en sus obligaciones morales y religiosas hacia otras naciones. La referencia de Jesús a Jonás, ver Mateo 12, 38, 41, para indicar que Jonás fue una narración histórica. Jonás no quería predicar al pueblo de Nínive, que era el enemigo de su propio país. Cuando finalmente llegó el mensaje enviado por Dios, sus habitantes se arrepintieron. Miqueas. Miqueas vivió durante el tiempo de Isaías. Al igual que Isaías, él predicó contra los pecados de su tiempo y especialmente contra la opresión de los ricos hacia los pobres. Él profetizó tanto la destrucción de Israel como la de Judá poco tiempo antes de que el juicio cayera sobre Israel. El mensaje de Miqueas a Judá era el juicio, en lugar de perdón, esperanza y restauración. Especialmente notable es un versículo en el que resume lo que Dios requiere de nosotros, 6. 8. Nahum. Este libro, que está dividido en 2 partes principales, profetiza la destrucción de Nínive. La primera parte presenta el juez y la segunda el juicio sobre la ciudad malvada.
Se conoce muy poco de Nahum, quien vivió alrededor del 505 a.C. Nahum anunció que Dios destruiría a la gente de Nínive, porque de su crueldad en la guerra. Habacuc. Habacuc profetizó en Judá durante el reinado de Joaquín. Él escribió acerca de las maldades de Israel y de su inminente derrota a manos de los caldeos. Él también describió la pecaminosidad de los conquistadores caldeos y profetizó su caída final. El libro concluye con una oración de fe. Este libro presenta un diálogo entre Dios y Habacuc sobre la justicia y el sufrimiento. Sofonías. Sofonías vivió en el tiempo de Jeremías. Habacuc y Nahum. Así como esos profetas, él habló en contra de los pecados del pueblo. Él profetizó el juicio sobre Judá y las naciones vecinas, así como también las bendiciones sobre Jerusalén restaurada. Este profeta anunció el día del Señor, que traía juicio sobre Judá y otras naciones vecinas. Este día, que había de venir, sería de destrucción para muchos, pero un pequeño remanente, siempre fiel a Dios, sobrevivirá para bendecir al mundo entero. Ageo. El libro de Ageo contiene 4 profecías, todas ellas relacionadas con la reedificación del templo bajo Zorobabel. Dios levantó a Ageo y a Zacarías para animar al pueblo a reedificar su casa. A fin de tener un cuadro de las condiciones de ese periodo, vea los primeros capítulos de Esdras. Después que el pueblo volvió del exilio, Ageo les recordó dar prioridad a Dios y para reconstruir el templo en primer lugar, incluso antes de reconstruir sus hogares. Zacarías. El mensaje de Zacarías está dividido en 2 partes. La primera parte, Caps 1:8, trata de la restauración del templo, y la última parte, Caps 9:14, con el reino de Cristo. Como Ageo, Zacarías instó a la gente a reconstruir el templo, asegurándoles ayuda y bendición de Dios. Sus visiones apuntaban hacia un futuro brillante. Malaquías. Malaquías fue el último tiempo de los profetas del Antiguo Testamento. Él vivió la época posterior a la reedificación del templo y a la restauración de la adoración, pero vio al pueblo volviéndose de nuevo a su vieja vida de pecado. Además de reprenderlos por su condición espiritual, predijo también la venida del Mesías. Después del regreso del exilio, el pueblo volvió a descuidar su vida religiosa. Malaquías pasó a inspirarlos nuevamente, hablándoles del día del Señor. El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, o Nuevo Pacto, el acuerdo presente de Dios con los hombres, revela a Jesucristo, el Redentor de los hombres. En él encontramos la vida de Cristo, el comienzo del cristianismo, el camino de la salvación, instrucción para la vida cristiana y el plan de Dios para el futuro. Los primeros 5 libros del Nuevo Testamento son históricos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son conocidos como los 4 evangelios. 1. Mateo, la vida de Cristo, escrita especialmente para los judíos, revelando a Jesucristo como su Rey Salvador esperado por tanto tiempo. 2. Marcos, la vida de Cristo, revelando a Jesús como el siervo obediente de Dios. 3. Lucas, la vida de Cristo, revelando a Jesús como el hombre perfecto, enfatizando su humanidad. 4. Juan, la vida de Cristo, revelando a Jesús como el Hijo de Dios, enfatizando su deidad. Mateo. Escrito principalmente para los judíos, Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Llamado a menudo el Evangelio del Reino, Mateo comienza con una genealogía de Jesús, el hijo de David, y cita frecuentemente del Antiguo Testamento. Ha sido atribuido a Mateo, un recaudador de impuestos, uno de los 12 discípulos. Las mejores evidencias lo identifican como la segunda biografía más antigua de Cristo. Fue escrito probablemente antes de la destrucción de Jerusalén ocurrida en el año 70 después de Cristo. Mateo. Este evangelio cita muchos textos del Antiguo Testamento. Él se destinaba primordialmente al público como el Mesías prometido en las escrituras del Antiguo Testamento. Mateo narra la historia de Jesús desde su nacimiento hasta su resurrección y pone énfasis especial en las enseñanzas del Maestro. Marcos. El Evangelio de Marcos es considerado el más antiguo de los 4. Muchos eruditos lo fechan antes del año 70 después de Cristo. Así como el Evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, el de Marcos fue escrito para los romanos. Marcos, quien acompañó a Pedro en sus viajes, posiblemente le oyó predicar muchas veces. Debido a la estrecha relación entre Marcos y el apóstol Pedro, su evangelio refleja la influencia de este apóstol impulsivo y enérgico. Marcos presenta a Cristo con todo su poder y autoridad, enfatizando sus obras. Marcos. Marcos escribió un breve evangelio, conciso y lleno de acción. Su objetivo era profundizar la fe y la dedicación de la comunidad a la que él escribía.
Lucas. Lucas fue el autor del Evangelio que lleva su nombre y del libro de los Hechos. A diferencia de Mateo y Marcos, Lucas era griego y una persona de buena educación. Médico de profesión, había sido compañero de Pablo, uniéndose con él en Antioquía en su segundo viaje misionero, probablemente sirviéndole como su médico y ayudante. El Evangelio de Lucas fue escrito para los griegos. Por lo tanto presenta a Jesús como el hombre perfecto, aquel que sobrepasa los ideales elevados de los griegos. Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre así como el Hijo de Dios. En este Evangelio se destaca cómo la salvación en Jesús está disponible para todos. El evangelista muestra cómo Jesús estaba en contacto con las personas pobres, con los necesitados y con los que son despreciados por la sociedad. Juan, el más joven de los 12 apóstoles, escribió este evangelio algún tiempo después que Mateo, Marcos y Lucas escribieron los suyos, y su propósito fue suplementar esos mensajes. Los primeros 3 evangelios han sido llamados sinópticos del griego, ver juntos, debido a que presentan en general el mismo punto de vista de la vida y enseñanzas de Cristo. El Evangelio de Juan es un libro extraordinario. Trata de los asuntos más profundos de la vida, usando un estilo directo y simple. Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios y el unigénito del Padre. El versículo 16 del capítulo 3 ha sido llamado el corazón del Evangelio. Juan. El Evangelio de Juan, por su forma, se distingue de los otros 3. Juan organiza su mensaje enfocando 7 señales que apuntan a Jesús como Hijo de Dios. Su estilo literario es reflexivo y lleno de imágenes y figuras. Los Hechos. Escrito por Lucas mientras estaba en Roma con Pablo, Hechos continúa el relato de su Evangelio, comenzado con los eventos que siguieron a la crucifixión de Cristo. Su relato cubre un período de 30 años, comenzando en el año 30 después de Cristo. Incluye un relato de la organización y los comienzos de la historia de la Iglesia cristiana. Uno de los libros más fáciles de leer y mejor organizados, el propósito central de este libro es mostrar que Cristo continúa su obra a través de los creyentes y la Iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles. Cuando Jesús dejó a sus discípulos, el Espíritu Santo vino a vivir con ellos. Este libro fue escrito por Lucas para ser un complemento a su Evangelio. Él relata acontecimientos de la historia y de la acción de la Iglesia cristiana primitiva, mostrando cómo la fe se propagó en el mundo mediterráneo de entonces. Romanos. Pablo estaba en Corintio en el año 58 después de Cristo cuando escribió esta carta a los cristianos que vivían en la capital del imperio, Roma. Considerado por muchos el escrito más importante de Pablo, Romanos es también uno de los libros más importantes de la Biblia. Su tema principal es la justificación por la fe. Había una controversia que estaba dividiendo a los cristianos judíos y gentiles. Algunos pensaban que los judíos debían tener el primer lugar con respecto a los gentiles. Pablo enseña que Dios es justo. Siendo que todos pecaron tanto judíos como gentiles, los judíos no son superiores ante los ojos de Dios. En esta importante carta, Pablo escribió a los romanos sobre la vida en el Espíritu, que viene dada por la fe en Cristo a aquellos que creen. El apóstol reafirma la gran bondad de Dios y declara que, a través de Jesucristo, Dios nos acepta y nos libera de nuestros pecados. 1 de Corintios. Esta epístola a los Corintios fue escrita desde Éfeso un año después de haberse establecido la iglesia en Corinto. Corinto era una ciudad cosmopolita en una época cuando las restricciones morales eran mínimas. Naturalmente, era muy difícil establecer una iglesia y mantenerla pura en esas circunstancias. El propósito de Pablo al escribir esta carta fue doble: guiar a la iglesia a separarse del error y del desorden moral, y contestas algunas preguntas específicas que le dirigieron a él. Esta carta se refiere específicamente a los problemas que la iglesia de Corinto se enfrenta. Disensión, inmoralidad, problemas como la forma de culto público, y la confusión acerca de los dones espirituales. 2 de Corintios. La segunda carta a los Corintios fue escrita unos pocos meses después de la primera. De parte de Tito, Pablo se había enterado que su primera carta a los Corintios había hecho que muchos de ellos se arrepintieran. Pero también se enteró que los judaizantes habían llegado allí, predicando un evangelio falso y rechazando su autoridad. Él escribió su segunda carta, no solo para expresar su satisfacción por el arrepentimiento de ellos, pero también para amonestarles contra los falsos maestros y a la vez defender su apostolado. En esta carta, Pablo escribió acerca de sus relaciones con la iglesia de Corinto y los efectos de ciertos falsos apóstoles en su ministerio. Gálatas. El apóstol Pablo visitó Galacia en su primer viaje misionero estableciendo allí una iglesia.
Algunos años más tarde se enteró que los judaizantes se habían infiltrado en la iglesia de Galacia. Los creyentes eran engañados alejándose del verdadero cristianismo aceptando ritos y ceremonias judías. Pablo se dio cuenta de que existía una crisis seria en esa iglesia. En su carta, Pablo reafirma de nuevo la doctrina de la justificación por la fe. Gálatas. Esta carta expone la libertad de la persona que cree en Cristo con respecto a la ley. Pablo declara que es por la fe de que las personas son reconciliadas con Dios. Efesios. Esta carta ha sido llamada la corona de los escritos de Pablo. Aunque escrita en forma de carta, es realmente un discurso con la siguiente verdad. Cristo es el centro de todas las cosas y la Iglesia está unida con él. El misterio de las edades encuentra su explicación en Cristo. El tema central de esta carta es el propósito eterno de Dios. Jesucristo es la cabeza de la Iglesia, que está formada por muchas naciones y razas. Filipenses. La Iglesia de Filipos fue la primera en establecerse en Europa, ver Hechos 16, 8, 40. Filipenses fue escrita por Pablo, probablemente desde Roma, cerca del final de su encarcelamiento. La fecha fue alrededor del 62 después de Cristo. Filipenses es llamada en algunas ocasiones la epístola de la experiencia cristiana. Porque trata de la conducta personal más que de la teología. Su nota predominante es el gozo de la vida cristiana. Filipenses. El énfasis de esta carta es el gozo que el creyente en Cristo encuentra en todas las circunstancias de la vida. El apóstol Pablo la escribió cuando estaba encarcelado. Colosenses. Colosas fue una ciudad de Frigia, una provincia en el centro de Asia Menor. Los judaizantes se habían introducido en la iglesia de Colosas, y hubo otros que trataron de enseñar una forma de misticismo oriental. Pablo, escribiendo desde su encarcelamiento final en Roma, les dice a los colosenses que el misticismo no tiene ningún valor, y que hay muy poco valor en los rituales vacíos y las ceremonias. Cristo está por encima de todo, Pablo escribe, y el gozo real se obtiene viviendo la vida cristiana. En esta carta el apóstol Pablo les dice a los cristianos colosenses que abandonen sus supersticiones y que Cristo sea el centro de su vida. 1 de Tesalonicenses. Esta carta dirigida a la iglesia de Tesalónica, la cual fue organizada en el segundo viaje misionero de Pablo, fue la primera de las epístolas de Pablo. Fue escrita desde Corinto en el año 51 después de Cristo. Pablo estaba satisfecho con la vitalidad de la iglesia, la cual estaba formada por convertidos de diferentes orígenes. Pero él pensaba que era necesario corregir ciertos errores en sus pensamientos, particularmente con respecto a la segunda venida de Cristo. Tanto la primera como la segunda carta a los tesalonicenses explican la doctrina de la segunda venida de Cristo. El apóstol Pablo da orientación a los cristianos de Tesalónica sobre el regreso de Jesús al mundo. 2 de Tesalonicenses. Esta carta fue enviada desde Corinto unos pocos meses después de haberse enviado primera Tesalonicenses. Algunos malos entendimientos con respecto a la primera carta y ciertas palabras de Pablo con respecto a la tribulación al final del siglo hizo necesario que Pablo escribiera esta segunda epístola. Al igual que en su primera carta, el apóstol Pablo habla de la venida de Jesús al mundo. También trata de preparar a los cristianos para la venida del Señor. Primera Timoteo. Fue escrita después que Pablo fue liberado de la prisión, probablemente alrededor del 63 después de Cristo. Esta carta sirve como una guía a Timoteo, un joven líder de la iglesia primitiva. El apóstol Pablo le da consejos sobre la adoración, el ministerio y las relaciones dentro de la iglesia. La segunda de Timoteo. La última epístola escrita por Pablo, fue enviada desde la prisión de Roma, en donde Pablo estaba aguardando su ejecución. Timoteo, quien era de padre griego y de madre hebrea, se había convertido bajo el ministerio de Pablo. Más tarde llegó a ser un compañero de Pablo en sus viajes misioneros. Después llegó a ser el pastor de la iglesia de Efeso. Pablo le escribe como un padre espiritual al joven pastor, instruyéndole en asuntos de doctrina y de conducta. Esta es una de las epístolas pastorales de Pablo, llamada así por haber sido dirigida a un individuo en lugar de una congregación. Esta es la última carta escrita por el apóstol Pablo. En ella lanza un último desafío a sus compañeros de trabajo. Tito. La epístola a Tito es también una epístola pastoral. Tito, quien era gentil, era el pastor de la iglesia en Creta. Esa iglesia estaba pasando por un tiempo de dificultades, con herejías floreciendo. Pablo le escribe a Tito para animarlo y aconsejarlo. Aunque fue escrita antes de las epístolas a Timoteo, esta carta es una de los últimos escritos de Pablo. Tito era un ministro en Creta.
En esta carta el apóstol Pablo le guía sobre cómo ayudar a los nuevos cristianos. Filemón. La más breve de las epístolas de Pablo, es también una epístola privada. Onésimo, un esclavo que se había escapado de la casa de su amo Filemón robándole algunas pertenencias, se encontró en Roma. Allí se convirtió bajo el ministerio de Pablo. Pablo escribe esta carta para solicitarle a Filemón, un hombre rico y miembro de la iglesia de Colosas, que perdone a Onésimo y lo reciba como hermano en Cristo. Esta epístola fue escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma. A Filemón se le insta a perdonar a su esclavo fugitivo Onésimo que había huido. Filemón debería aceptarlo de vuelta como a un amigo en Cristo. Hebreos. Esta carta fue escrita a un grupo de judíos cristianos, probablemente alrededor del año 64 después de Cristo. Estos cristianos, que habían pasado por la persecución, se estaban alejando de su fe y estaban cediendo a la tentación de volver al judaísmo. El autor escribe esta carta para señalar la superioridad de la religión cristiana y animarles en la fe. Enfáticamente el autor señala que Cristo es superior a los profetas, los ángeles, Moisés, Josué, y a Aarón. Dios había hablado a través de cada uno de ellos, pero ahora Él ha hablado a través de su Hijo. Después de Romanos, Hebreos ha ejercido la influencia más grande en el pensamiento de las generaciones sucesivas de cristianos. Esta carta insta a los nuevos cristianos a no observar más rituales y ceremonias tradicionales, pues en Cristo, ya se han cumplido. Esta carta, aún no teniendo la certeza de su escritor, también se supone que sea más un escrito de Pablo. Santiago. Santiago, junto con las epístolas de Pedro, Juan y Judas, forma parte de las llamadas epístolas generales, debido a que no está dirigida a ninguna iglesia o individuo en particular, sino a la iglesia cristiana en general. La carta contiene muy poca doctrina. Se concentra en la moral, la ética, y en la demostración práctica de la fe personal. Santiago aconseja a los cristianos a vivir su fe en la práctica y, por otra parte, ofrece ideas sobre cómo se puede hacer esto. 1 de Pedro. Otra de las epístolas generales, 1 Pedro, fue enviada a los cristianos del Asia Menor. Es principalmente una exhortación a permanecer firmes frente a la persecución. El escritor de la epístola fue el apóstol Pedro. Fue escrita probablemente durante los años 62-69 después de Cristo. Esta carta fue escrita para confortar a los primeros cristianos que eran perseguidos por su fe. 2 de Pedro. En contraste con 1 Pedro, que fue escrita para animar a los cristianos que enfrentan persecución, 2 Pedro amonesta contra los falsos maestros. Contiene muchas referencias a la segunda venida de Cristo. En esta carta el apóstol Pedro advierte a los cristianos sobre los falsos maestros y los alienta a continuar leales a Dios. 1a, 2a y 3a de Juan. Las epístolas de Juan son diferentes a las otras epístolas generales. La primera es una homilía doctrinal, mientras que las otras dos son principalmente cartas privadas a individuos. La primera epístola fue escrita para corregir herejías y afirmar las cualidades de la vida cristiana. Segunda Juan, dirigida probablemente a una mujer cristiana, enfatiza la verdad del Evangelio de Cristo y advierte en contra de los falsos maestros. La tercera epístola, dirigida de Gayo, alaba a este por la buena manera en que trata a sus hermanos cristianos. Aunque muchos han sugerido que esas cartas fueron escritas por otra persona y no el apóstol Juan, hay una firme evidencia de que él fue el autor. Y Juan. Esta carta explica verdades básicas acerca de la vida cristiana con énfasis en el mandamiento de amarnos unos a otros. Y Juan. Esta carta, dirigida a la señora elegida y a sus hijos, advierte a los cristianos acerca de los falsos profetas. Y Juan. En contraste con su segunda carta, esto habla de la necesidad de acoger a las personas que predican a Cristo. Judas. La epístola general de Judas es una apelación a los cristianos a mantenerse consistentes en su fe y su vida. Señala las penalidades de la inmoralidad y termina con una bendición, señalando la verdad que solo Cristo puede guardar al creyente de ceder a las tentaciones de la vida. Judas, hermano de Santiago, por lo tanto medio hermano de Jesús, fue el autor de esta epístola. Judas advierte a sus lectores acerca de la mala influencia de fuera de la comunión de los cristianos. El libro profético. Apocalipsis. De todos los escritos del Nuevo Testamento, Apocalipsis es el más difícil de interpretar. Los eruditos difieren acerca del significado exacto de algunos de los pasajes más importantes de este libro. Pero el propósito básico es el mismo: revelar a Cristo como Señor, triunfante sobre el mal.
Escrito por el anciano discípulo Juan mientras estaba encarcelado en la isla de Patmos alrededor del año 95 después de Cristo, Apocalipsis ha sido una fuente de estímulo e inspiración a los cristianos de todas las generaciones. Apocalipsis. Este libro fue escrito para animar a los cristianos que eran perseguidos y para afirmarlos en la confianza de que Dios cuidará de ellos. Utilizando símbolos y visiones, el escritor ilustra el triunfo del bien sobre el mal y la creación de una nueva tierra y un nuevo cielo.